Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 3. Nos escuchás todos los lunes de 19 a 20 horas por plataforma Vox de Rosario 88.3. Estamos en vivo por streaming, por Twitch, Vox FM, y en Kik, Vox 88.3. En la sesión de hoy, la última del 2025, nuestro gran invitado es el señor César Limonta. Productor, escenotécnico, músico, artista. Conversaremos de su historia familiar, teatral y musical, sus primeros trabajos en conciertos, en sonido. Le preguntaremos por los artistas con los que trabajó. Productor y organizador de grandes eventos en Rosario y toda nuestra región. Director de eventos de la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Rosario, hoy en día. Su apellido es sinónimo de producción, sonido y calidad. Dueño además de la segunda colección de whiskies que hay en la Argentina, amante de los perros y de las motos, activista ecológico. De todo esto y de un poquito más vamos a conversar hoy con nuestro invitado. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, última sesión, temporada 3 con César Limonta. Desarme y Sangra de Charly García, dedicada a los jóvenes de ayer. La cultura no se desarma ni sangra. La percusión de Héctor Mansur, el teclado de su hijo Renzo Mansur, el piano de Hernán Barrio Canal, las voces de José María Blanc y de nuestro invitado de hoy, quien también tuvo la producción general, César Limonta. Hola César, ¿cómo estás? Hola Gerardo, ¿cómo estás? Bien, muy contento de tenerte en este último Yo también, programa. realmente de por sí, bueno, te conozco y también me gusta participar en estos programas donde vos le das mucha bola a todo lo que es el arte local, como hablábamos antes de arrancar, una apertura amplia, ¿no? También
periodismo y bueno, producciones en este caso. Sí, siempre hemos tenido... Hay una faceta tuya que es muy, muy, muy conocida, que tiene que ver, que ilumina, digamos así, tu obra, tu trabajo. Hay una faceta más desconocida que tiene que ver con unos primeros tiempos tuyos y que recupera ese trabajo en homenaje a Charlie, que es la del cantante, la del artista, la que estaba cuando ponías el pecho Claro, con sí, rulos Mira, delante sí, del escenario, ¿no? sí. Fue Bueno, bien. de todo eso un poco vamos a hablar. Dale, lo que quieras. Algo escuché de que la música entró a tu vida, corregime, en un recital que fuiste a ver de Los Grillos, Sí, grupo rosarino, y que dijiste, wow, ¿qué es esto de los yo instrumentos y era... demás que hay allí? Realmente todo arrancó en un cumpleaños de 15 de una prima mía. Ajá, Los Grillos era un grupo en ese momento de moda, habían sacado un tema, Esto da mí a la ciudad, que era un grupo italiano, no me acuerdo cuál, un cantante italiano, que en ese momento había una invasión de temas europeos que venían acá y lo traducían, época sobre todo de los 60 y pico, 70, 70. más que nada 70. Y bueno, yo ahí vi el primer grupo en vivo de mi vida, batería, y yo veía que estaban, aparte, todas las chicas atrás de los músicos, dijo, Porque esto es para mí, dije, esto es para mí. Como decía Cucho, que quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Medianamente el mejor resumen que escuché ese. Pero bueno, realmente me atrajo todo. Pero sobre todo me atraía más allá de la música en sí, todo ese show, todo lo todo que el es la armado, escena, el armado, el ver el backstage, porque fue la primera vez en mi vida también que me subí a un escenario de música, porque me había subido de teatro, porque yo de chiquitito acomodaba. Era Ajá. acomodador mi primo, hermano Pepe Costa. Claro, vos tenés una familia Sí, que sí, además vinculada al vinculada tema teatral. sí, sí, a Gran, lo teatral y sí, gran sí. director de teatro, Sí, fue uno de gran los más formador de reconocidos. Fue el actores. primer director de democracia de la Escuela Provincial de Teatro y Títeres, que creo que en ese momento era nacional, si mal lo recuerdo. Pero bueno, Pepe aparte fue director del Teatro San Martín en Buenos Aires, en la época de Keep Style. Trabajó con grandes y bueno, y yo me formé, mi formación en escenario un poco fue con él, con Cli de Telio, que el otro día le hicieron un homenaje y la biblioteca de la escuela se llama así. Así que bueno, siempre estuve vinculado al escenario por Siempre en serio, pero parientes. más por lo teatral que por lo musical. Hasta que, bueno, ahí Sí, viene este impacto, ¿no? claro. Después prácticamente puedo decir que nos criamos con Héctor Mansur, el turco. Sí. Mansur. Que está, recién lo veíamos ahí tocando. Sí, que está tocando batería y el hijo de él, Renzo. También de otro músico, Alan, que es baterista, está en estos momentos haciendo una buena carrera en Buenos Aires. Mariucci Mansur. Sí, toda una familia musical. Sí, tengo familiares que estuvieron en la Sinfónica de Mar del Plata, un primo Chiche Costa. Bueno, todos alguna cosa. Mi viejo en su momento jodía con la batería. Tengo fotos de la antigua con una especie como de orquesta típica, se ve en el pueblo de él. Nunca. Recién antes de empezar el programa hablábamos, porque somos de la misma generación, digamos, sin conocernos, hemos recorrido distintos lugares, seguramente estando en los mismos lugares y en los mismos recitales, etcétera, Claro. etcétera, como pasa con el turco Mansur y demás. ¿De qué barrio sos? Yo, De nacimiento, a ver, digamos. no conocí porque era muy chico, pero prácticamente puedo decir que nací en Alberdi. Mis Ajá. viejos vivían en Alberdi, después se mudaron para el centro, acá cerquita, España, Entre Ríos y San Luis. Ah, estaba acá cerca de la radio. Después fuimos a Italia entre Brown y Wilray, que fue para mí la época de más recuerdo. Yo era muy callejero, chico, y para mí ese barrio era Callejero por fundamental. derecho propio. Sí, sí, vivía en la calle, en ese momento se cuidaba un poco en la hora de la siesta, pero no había la inseguridad que hay hoy. Era Más que otra nada sociedad. por el tema a veces del sol, en verano, en las Sí. vacaciones. No era el barrio que soy, era un barrio que estaba tapialado por el ferrocarril. Claro, no tenía esa apertura hacia el No, río. no se podía ver. Tenías que irte al Parque de España, que era la Plaza Guernica, que era todo un lugar que no queda, digamos, los vestigios que había todas unas arcadas, no sé si vos te acordás, Sí. muy pintorescas, realmente, Sí. lamentablemente no están.
y si no, para el lado más del río. Pero Sí. esa franja céntrica no existía. Nosotros somos de esa generación que cuando veíamos el centro estábamos de espaldas al río, porque Claro, sí, 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 sí. no existía esa explotación Totalmente. de la vista al río, de la Sí. posibilidad de acceder al río, salvo que fuera la Florida. Bueno, Claro, porque realmente el primer proyecto se inicia en la época de Caballero, Wiener lo ejecuta y después quedamos con una ciudad que cambió del día a la noche. Todo ese aspecto le dio un potencial terrible, ¿no? totalmente. Y está bien. ¿Y a qué escuela fuiste? Yo en la primaria, los primeros años de jardín, primero y quinto, hice Pablo Richeri. Después hice quinto y sexto en el Belgrano, porque nos mudamos justamente. Porque primero veía ahí cerca, después nos mudamos. Ahí me tocaron, era una escuela muy especial en ese momento porque ese barrio había muchos conventillos también, en el que yo vivía. Y yo iba a la escuela, tenía 10, 12, por ejemplo, la época que fui, y tenía compañeros de 14, 16 años, que eran repetidores, pero después con el tiempo uno se va dando cuenta, al principio dice, este es un burro, repite, pero realmente los pibes laburaban. Claro. Entonces no le daba la cabeza, el físico, el tiempo. Ni el tiempo como para poder, prepararse, concentrarse. Quizá la alimentación no era la adecuada también. Entonces no era por vago, sino era porque era un sobreesfuerzo que se hacían porque ya de chiquito, con la necesidad, los pibes trabajaban de repartidores, ¿viste? Yo me acuerdo de tintorería, algunos le decíamos el panadero porque trabajaban en una panadería y cosas así. Sí, esa historia, yo en la secundaria tengo clarísimo que muchísimos de mis compañeros tenían el apodo por panadero, Claro. el de que estaba en el taller, Sí, etcétera, sí. etcétera, porque colaboraban con la familia Totalmente, generalmente, totalmente. que tenía un oficio regular que ya venía de los abuelos, los padres. Imagínate que se levantaba un chiquito que habrá tenido en su momento 12 años, que después repitió 2 años, y bueno, se levantaba a las 4 de la mañana. Claro. Entonces para poder estar a las 5 con laburando suerte, en la panadería. laburando, ¿viste? Antes se soplaban las facturas, hoy en día todo más otra industrial. Sí. Es mucho más industrial. Y tuviste, era un colegio, como pasa a lo mejor ahora con muchos que han ido a la Gurruchaga y demás, en un colegio que había músicos, ¿no? ¿Me decías ahí en después, la Belgrano? No, en la Belgrano de calle, la primaria no. Después En yo fui a la secundaria. secundaria, toda la Belgrano, repetí cuarto año, me quedé como libre. Me llevé muchas materias y quedé libre porque yo ya arrancaba a ser músico. Ahí. Yo trabajaba de sonidista y era músico. Y tenía una persecuta era pleno proceso y había una interventora que me odiaba, sinceramente. Vos te usabas pelo largo. Pelo largo, me quería hacer cortar el pelo, yo me peinaba gomina, me lo ponía pero no había manera. Mira, para los que ven, viste que ahí rescatamos una foto, ahí estás irreconocible, ¿no? Sí, los que lo ven por Twitch. Ahí estoy con Sandra Mianovich y María Leal, que era su manager en ese momento, antes que formar Sandy y Celeste. Ahí estás, el señor de lentes. Sí, ahí tenía 18, 19 años. Claro, sí. Estamos hablando ahí de los 79, 80. Claro, yo, tengo una anécdota de esa época. Sí. Sí, yo mi primer concierto lo hice a los 16 años. Yo empecé como joven y había tocado en varios lugares importantes de Rosario. Ahí tenemos otro, mira, dice, músicos contemporáneos. César Limón de la Sala Labardén. Conocés a los de abajo, ¿no? Con la gente del Caño. Fíjate la carita de Bonzo Morelli, Carlito Gilman, son bebés. Sí. Yo soy un poquito más grande, no mucho. Pero no mucho más. Sí. No sé el año de esto. Esto habrá sido 82, 83, 82, más. Porque nosotros estamos tocando para el viaje de estudio, ¿viste? Perfecto. Que dice Escuela Belgrano. Sí, ahí está. El Nacional de Comercio. Escuela Nacional de Comercio con Gerardo Manuel Belgrano. Bueno, eso está también, está en tu página, está también en la página de Rosario Recuerdos, Museo de la Ciudad y demás. Por suerte Sergio Rivoli, que estuve el otro día con él, que es un capo en esto, es una persona que sostiene vivo el espíritu para que nadie se olvide del movimiento que hubo importantísimo en Rosario de grupos. Tiene ese libro de Generación Beat, que es muy bueno, un libro al que voy recurrentemente para encontrar anécdotas de Rosario de los 60, es un 70. Investigador aparte realmente de lo que conozco, no creo que haya otro acá.
Y, perfecto. Entonces, ahí tenías en el Belgrano Secundaria algunos compañeros músicos, había colegas músicos. Mira, habían ido, había todo, digamos, yo quedé un poco, más allá que no terminé trabajando directamente de músico, sí algunas cosas que por ahí si nos da el tiempo te las cuento. Pero había ido Enrique Liopis, que yo ya trabajaba con Enrique. Yo empecé a los 16 a trabajar con Enrique. ¿Hacía sonido? Sonido. Mejor dicho, a los 16 era asistente de sonido y hacía Ajá. cosas sencillas. Voz y guitarra, Adrián Cingarella, que tenía Adrián y la Fábula. Sí. Yo trabajaba en el equipo de él, que tenía una pequeña empresa, íbamos de acá para allá, pero tenía mucho trabajo, muchísimo trabajo. Adrián con un equipo, tenía 1 o 2 equipos, a veces se juntaba, se subalquilaba. Había mucha camaradería en Rosario, ¿viste? Eso lo tenías Adrián con el Tutti Branchesi, con los principios con 2 consolas, después estaba el Gringo Menuti, que ya era una empresa más empresa, por así decirlo. Monfrini también tenía... Triam, con Tutti Branchesi, sí. Después Gerardo Contreras, bueno, después vinieron otros más que pero son los de los 80. Claro, ese 70 y pico, 80. Y en la música, y corregime, sí. Viste que hay muchos instrumentos en la vida, pero arrancaste con acordeón a piano. Sí, de chiquito sí. Tenía 10 años cuando mi mamá me compró Homero Chiavarino a tocar el acordeón a piano, así que tocó en vivo el año pasado. No llegué a grande, pero me encantaba el sonido y tenía mucho oído y sacaba, sobre todo me gustaban las canzonetas napolitanas, las francesas. Me duró poco porque me costaba mucho la parte de los bajos, tenía muy claro la parte melódica, la línea melódica y los bajos medio... no es un instrumento fácil. No sé el acordeón a piano, siempre he escuchado del bandoneón, que dice que es de los más difíciles para tocar. He escuchado algunos músicos por decirlo. aparte, viste, es como que no puedes, en la guitarra medio puedes, viste, ahí relojear y te vas acomodando. En los 2 lugares como que lo tocas más de alma que otra cosa. Así que entre las canciones y el trabajo, este trabajo de asistente de sonido, ahí arrancaste y la figura de Liopis fue muy importante. Mucho, sí. En esos años. Siempre lo remarco porque Enrique no solamente fue local, él después es el que me da la mano para irme y acomodarme, que no es poca cosa. Cuando fuiste a Buenos Aires. Sí, cuando yo me voy a Buenos Aires, me voy a un lugar, primero un hotel, porque yo no sabía si me iba a quedar o no. Yo empecé también con La Forestal, que era una obra, fue de las más taquilleras, que hubo una obra hermosísima, una crónica cantada. Y La Forestal se estrenó en el año... creo que fue en el 84. 84 en la comedia. Claro, no estuve en el primer elenco. Yo estuve en el elenco de Hamble Lima Quintana, Emilio Lensky y Enrique Liopis. Cuando Enrique pone su propia productora, por así decirlo, y compra un colectivo, un sonido y unas luces transportables, y se vendía el show de él y también se hacía La Forestal. Yo en ese momento, él me convoca. No había celular. Un día llego a mi casa y mi vieja te llamó Enrique Liopis, acá está el teléfono de la casa de la mamá. Yo hablé con él y ahí arrancó toda la historia. Ya había tenido varios shows con Enrique, ¿no? Y lo conocía. El fenómeno de La Forestal, viste, nosotros lo hemos abordado en distintos lugares. Hablamos en otro programa con Jorge Canepa. Sí, uy, qué grosso. Hablamos con Rafael Yelpi. Y ahora tenemos una mirada escenográfica distinta, ¿no? Porque La Forestal se estrenó en enero, aparte del 1984, y fue un éxito. Sí, no paró. Un éxito que no paró hasta que terminó en el Monumento a la Bandera. El monumento porque, a ver, Enrique ya después tomaba el cargo de subsecretario de Cultura, que no había Secretaría de Cultura, que yo vine, es cuando me vuelvo a transportar acá en la ciudad, empezamos y después me quedé ya definitivamente. Y se llenó el monumento. Hay cosas, lamentablemente no hay buenas cosas de archivo. Hay poco. Hay una cosa solamente del final, yo vi que lo grabaron de monitores con una camarita Concorde, entonces suena muy monitor, ¿viste? Claro. No suena el PA puro como hoy en día sería una mezcla. Estamos hablando de épocas análogas. Pero estamos hablando de otra, claro. Nosotros otra tecnología. Hay una canción de Alejandro Brock que dice yo vengo de otro siglo. Yo vengo de otro siglo. Nosotros venimos de ese siglo donde lo que queda en mucho caso
queda registrado en ese archivo emocional que lleva cada Claro, uno, ¿viste? Porque vos te juntas con mucha gente que estuvo esa vez y te va a contar la emoción que sintió frente a tal o cual recital. totalmente. Pero seguramente es muy difícil que vos puedas transmitir o mostrárselo a alguien, porque bueno, hay Es pocos difícil. registros de lo que es el 80, los 90 y demás, ¿no? Es difícil igualmente, a ver, hay tantos códigos muy disímiles, muy opuestos, te diría, en el concepto de cómo un chico capta, Ujú. y hay cosas que me encantaría que la hubiera conocido antes de empezar la conversación y no tener que explicarle después, porque es como que se desinfla el Sí, 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 contenido. sí. Y lamentablemente, mira, lo hablamos con Fabián Gallardo no hace mucho, viste, como que esos cambios abruptos de generaciones, que cada cual, que yo, a mí me pasó con el tango, mi viejo escuchaba tango y yo no entendía el tango y después me di cuenta cuando también lo escuché a Goyeneche que decía que el tango cuando madurás se entiende. Hay momentos que te llega en la vida. Claro, entonces, bueno, a mí me llegó, yo tengo un tango compuesto que lo Mira, grabó Javier Miglet, que ajá. se llama Como se vive aquí, que es justamente de lo que estamos hablando trata. Es Porque justamente yo eso. lo primero que hice, no tengo problema de decirlo, porque es parte de la religión. Lo primero que hice cuando cumplí 18 años encarar un cabaret. Ajá. Lo primero que hice. Era otro Rosario. Sí, a mí También me llamaba la atención muchísimo esa luz era, roja, las era, cortinas y que no se digo podía. que después vamos a tratar otros Sí, tópicos como el ambiental, la pirotecnia, etcétera. Y sí, bueno, la ciudad, digamos, y nuestra educación y todo fue cambiando, la total. cuestión de género, Vos imaginate que etcétera. había una liga de la decencia que Por decía más que un supuesto. intendente, y entonces hay cosas que eran para nosotros no hablar de eso. Sí, sí, Y sí, sí. yo vivía como te contaba antes, había conventillos y más para el lado de la Rosario Norte, que existía como estación y funcionaba, había muchos cabarets. Totalmente. En Entonces lo yo que iba a hoy jugar es a la la zona pelota. Ovío Lago, porque es la zona del ferrocarril, además, donde vivían Claro, extranjeros, la claro, zona era Pichincha. súper, súper pichincha. Sí, Y cuando nosotros íbamos a jugar al Parque Norte a la pelota muchas veces, y cuando volvíamos ya empezaban como a ilustrarse todo ese contenido de vidrieras con whiskerías y las luces y los cabarets, que ya salía el portero a la calle, pues abrían temprano, que yo 8 de la noche sí. ya estaban abiertos, Eh. y después duraban como hasta las 2 de la mañana, 3 como mucho, era Y, tarde. y además yo siempre digo que los que pertenecemos a la generación Malvinas o a la Claro, generación, los que totalmente. tuvimos la secundaria en la época del proceso, había mucha represión en el tema sexual y Y educativo. imagínate que las revistas Nada, no se existía. tenían que tapar los No había, pezones, y si es que había concheros. revistas. Sí, 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 las Sí, 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 sí. conseguías. No es como ahora, Sí, viste, en un celular tenés acceso a la sí, sí, sí. pornografía o cualquier cosa. Es difícil imaginarlo para el que no lo vivió. Sí, sí, Y es sí, difícil contarlo, porque claro. bueno, era otra Rosario, ¿no? Que, Como también lo habrá sido en la década del 40, claro. y como lo es hoy. Bueno, en Eh, síntesis, que yo me pongo en papel, entro al Telaraña Revista Show, y cuando yo entro, que voy temprano, desconociendo cómo era el folclore de la noche, la primera vez que tenía mi documento sentó. para... Por encima yo daba menos, ¿viste? Entonces todos me pedían los documentos para el cine, ¿te acordás que eran Sí, prohibidas de sí, 18, totalmente. inconvenientes de 16, prohibidas de 16, prohibidas de 14? Entonces dentro del cabaret yo, ¿viste? Ya digo, esta es mía, pum, me piden documento, muestro documento. Cuando entro, un solo tipo en la mesa opuesta, había como una pista en el medio y las mesas estaban como en herradura. Entonces veo un tipo típico de descripción de lo que tenemos como el tanguero viejo. Mucha carmela, que era la tintura, Cigarrillo. bigotes finitos, peinado así para atrás con gomina y una super tintura. Y el tipo estaba prácticamente, es como que. Y yo descubrí un diálogo sin hablarnos. Es como me metí en la cabeza del tipo y imaginé cosas, que no sé si eran verdad porque ni le escuché la voz. Y de ahí saqué, y el tango un poco Habla de narra eso. eso. Yo me puse en el papel del hombre y dije, bueno, habrá vivido y querrá esto y no se aguantará esto y querrá vivir estas cosas y estas no se las fuma. Y así salió un tema que se llama ¿Cómo se vive aquí?, que lo grabó Javier Miglet.
Y vos decías del documento, ¿viste? Pero en esa época además tenías que llevar el documento encima. Yo me acuerdo que era el portamos el documento porque regularmente a Te la noche pedían, te había llevaban racia, preso con había documento racia. o sin documento. Todos los viernes había racia. ¿Viste? La racia, para el que no lo vivió, no escuchó, era todo un recorrido de móviles donde A mí colectivos. entraban, no te venían por la calle y te levantaban para Exactamente. Con averiguación documento o sin de documento. antecedentes. Un Sí. par de veces me sacó No, mi te viejo de la llevaban, sexta. te tenían ahí. Sí. Toda la etapa esa del 76, nefasta, Sí, del 76 al 83, que vuelve la democracia con totalmente. Alfonsín. Pero ahí vos ya estabas en esa etapa primera, que después vamos a ver como una segunda etapa, empezaste, además de que con Quique, trabajaste con otros artistas. Sí, trabajaste con sí, sí. Sandra, con Celeste Con Sandra, Carballo, con Jairo. Con Sandra Miano Bisola y con Sandra y Celeste. Con Con Sandra y los dos. Celeste fui monitorista de giras, hice muchos shows. Cuando ya tenían todo, se estaban por separar y tenían. ¿Qué pasaba? Yo era muy. Digo, era porque somos amigos, pero no nos vemos como en su Claro. momento. Con Osvaldo Mahler, el hermano de Ángel, de Ángel. que tenía una empresa de sonido, la tiene todavía importante. Estuvo hasta ahí en el Movistar Arenas, haciendo hasta hace poco, tenía el equipo metido ahí. Entonces, Osvaldo era operador del cuarteto Supay, ¿te acordás? Por supuesto. Bueno. Fui a ver en el Luna Park con el regreso de la democracia, allá por 86, 87, un gran recital del Cuarteto Supay que estaba invitado Serrat y demás. Sí. Creo Eso que fue mi primera vez que entraba al Luna mirá Park. vos. Yo, bueno, años después, no te lo cuento rápido para no tampoco desviarme, hicimos Enrique, Leopis, Teresa, que yo también trabajaba Claro. con Teresa, y Paco Ibáñez, Buah, también por los 20 años de Madre de Plaza de Mayo. claro. Y bueno, volviendo, entonces hicimos esa gira de cierre, él se fue a Supay, yo el operador de monitores pasa a operador de sala y yo hago monitores. Y me hice toda una gira de meses, y habré hecho 12 shows, por ejemplo, con ella. Pero con Sandra me gustaba también, no hice mucho con Sandra solo, hice ese trabajo, fue acá en Rosario, no las tengo. Hicimos otro en Buenos Aires que no me acuerdo cuál era, porque por ahí se me mezclan, ¿viste? Sí, Estoy sí, viejo aparte. No, pero Pero hice después, bueno, después trabajé con muchos, a veces me tocaba un solo show, otras veces me tocaba giras. ¿alguna anécdota de esos shows, de esas cosas? Debe haber, ¿no? Sí. Siempre hay algo que pasa. Siempre. Con Jairo también trabajaste. Con Jairo mucho, Escuché sí. también que Sí, habías con trabajado Jairo con él mucho. mucho también. Sí, en el momento que yo trabajaba con Jairo, él vivía en Francia. Claro, eso te iba a preguntar Sí, porque todavía entonces no sé él si había venía y vuelto. hacía 2 temporadas acá de verano y hacíamos toda la gira de la costa. Hice 2 giras con él de la costa y una en invierno que fuimos para el sur. Seguro que en el Hermitage, porque regularmente Sí. suele ser uno de los lugares que canta. Íbamos al Tronador. Tronador, el Tronador, teatro. Sí, el Teatro Tronador viejo, después se remodeló. Claro. Sí, después, bueno, me tocaron un montón de veces cuando yo, a veces Enrique alquilaba la empresa de sonido a través mío, que yo era el operador, armaba y tocaban festivales. Yo en ese momento, la Federación de Box, MPA, hice Cita Rosa, me dio el gusto de hacer Cita Rosa cuando vino por primera vez a la Argentina. Y yo te digo, bueno, hay artistas que te impresionan más a veces. ¿Alguno de esa época, de cualquier época que vos conocías, pero que te impresionó sobre el escenario por su presencia, por su repertorio, por su modo de decir? ¿Alguna así que uno diga? Yo Cita Rosa no lo vi, pero me hubiera gustado verlo, por y ejemplo. Cita Rosa porque era como la leyenda viva, ¿viste? Biglietti, Cita Rosa, que tuve la suerte de estar con ellos. Lo que no me voy a olvidar, que yo no los entendía, por ahí puedo decir eso. No es que no lo entendía, pero no tenía semejante data. Hoy como que me cae el peso de lo que no aproveché. Bueno, porque cuando uno es joven a veces Tejada no tiene Gómez, eso. Lima Quintana, Caramba, con Jable, claro. hemos tenido mesas. Enrique, por supuesto, íntimo amigo de los dos, ha compuesto con ellos. Entonces claro. a mí, yo era chico y me hacía participar, viste lo que yo te decía, un poco me apuntalaba y bueno, es parte de eso, no era solamente en lo musical, sino era un estilo de vida, porque nosotros nos reuníamos, Enrique tenía una casa muy grande, que era de Guadalupe Noble, su esposa de aquel momento, donde había una especie de sala de ensayo, un futuro estudio de grabación que después no se terminó de completar.
Y ahí venía Lalo de los Santos, yo fui muy amigo de Lalo. Claro, gran éramos personaje de grupo. Rosario. A veces Nevia Muy, ensayaba. muy divertido aparte de Lalo. Terriblemente. Porque contaba Nevia, digamos, una persona que tenía muy buen humor y Sí, imitaba muy era bien. imitador. Era muy buen imitador. Muy buen imitador y aparte músico. Él aparte hacía sesionista, tocaba en ese momento con Barber y Dick, ¿viste? Sí, Esos grupos que desaparecieron con todos. Y ¿sabés qué? bajo, Otra cosa, guitarra. por si no lo sabés, él hizo muchas de las voces de Clemente. Jingles. Ay, mira. De En la las voces época que no lo sabe mucha gente esto. Y yo me invitó a grabar un par de voces de coros, porque viste la tribuna. Sí, cuando hacían. Y después las voces de Canal K también. Ajá. Viste, Mira. Canal K que tenía esos Sí, jingles, sí. muchos eran de Lalo y hacíamos los coros, viste, que eso hacía, que eso es una versión de la canción del Bahiano de Y tal. había cantado jingles acá en Rosario también. Claro, Viste sí, que era decía, re ahí- jinglero. Y Cane para un poco Claro, el que maestro de los jingles. sí, escribía sí, sí. y Lalo cantaba, Sí, ¿no? sí, Hay sí. un duende que en las madrugadas canta con mi Con voz. totalmente. Eso tiene que ver. En el medio, antes de una pausa musical que vamos a hacer ahora, que también tiene que ver con vos, en todo este proceso, también desde Buenos Aires te empezaste a ir a Europa y volver. Sí, los shows que más me impactaron los vi allá, sinceramente. Pero no tenía el feeling que yo tuve con los artistas acá, porque, por ejemplo, yo estaba para una ¿Ibas empresa. Francia, sobre todo? Italia, España. España poco, Italia un poco Yo más. dije Francia por el champán. Sí, pero- no, Francia, estuve en Amiens, que fue un lugar donde grabó Bollenbaders. Cuando yo llegué estaba Andreas Bollenbader y había una orquesta de tango que grabó ahí. Y fui invitado, no participé en nada. Estuve unos días ahí viendo la orquesta cómo trabajaba, colaboré en lo mínimo, ¿viste? Yo fui técnico de estudio de grabación en Los Prados, ¿viste? El grupo Los Prados que tuvo el temazo Como no voy a querer, que el líder en discos de oro, el platino, sacó de todo, Sí. con los Iseas que me dejaban dormir en el estudio, por suerte. Que son hermanos, sí. Cuando yo arranqué, que antes de ir a la Cinso, casa, Iseas. y fui a hoteles y en un momento dormí en un estudio de grabación que me prestaban para que yo me quede y no me vuelva a Rosario. Mira vos. Así que también, y viste shows allá en Europa y mucho habrás captado y aprendido de esa experiencia europea. Sí, vi cosas. Iba a decir que robaste ideas, pero bueno, tengo- uno no roba ideas, capta ideas. Tengo dos buenos amigos que también los vi allá y que uno es un grosso, Giovanni Pina, uno de los mejores del mundo. También un rosarino que está acá, Gustavo Pierini, también visité, más que nada lo visité en unas ocasiones y me llevó también a dar un tour de una empresa Milano Music que era muy grosa. Y tuve la suerte de tomar un curso en el Fantasma de la Ópera, en el Majestic y en el Piccadilly Circus, donde se generó la obra, que es terriblemente taquillera. Yo vi la versión en Buenos Aires. Sí. Porque a mí me gustan a veces lo que se puede. No Pero la bueno, vi, pero hay una licencia. Yo, por ejemplo, esa misma compañía me llevó a Hamburgo, Rotterdam, fui a Estados Unidos y en Londres. viste que hubo una época que acá económicamente debe ser por el 1-1. Se hicieron Los Miserables, El Fantasma de la Ópera, porque seguramente por el tema de conversión Lo o que cambio. sí hay licencias, ¿no? Porque hay que modificar el teatro. Claro. Si querés tirar el tema y después te lo cuento. Ahora lo vemos. La charla de hoy, la charla que pasa rápidamente, es con el señor César Limonta. Escuchamos un temita musical que tiene que ver también con César y charlamos de eso y mucho más. La hora se nos va a quedar chiquita. Soy un animal
aquellos que nos escuchan por la radio, en octubre del 2020 se realizó una intervención lumínica sobre la costa de Rosario, frente al río Paraná, para visibilizar la extrema situación que provoca la quema intencional de bosques y pastizales, además de la deforestación indiscriminada de ambientes naturales en la Argentina y en el mundo. El tema musical que escuchábamos, Hombre sin alma, de Rubén Goldín, en las voces de Juana Piazza y del mismo Rubén Goldín, en una producción de César Limonta, en otra faceta que tiene que ver cómo hemos ido cambiando paradigmas de aquella década del 80, el paradigma ambiental, cómo se ha ido modificando, cómo lo ha sufrido además, y este trabajo de no a las quemas, que fue presentado con una enorme cantidad de videos en un concurso muy importante. Sí. Cosa que yo, la primera vez que tuve que, reflexioné fue en el 2008, donde en ese momento yo hice por mi cuenta, esto no fue la municipalidad, es más, esto realmente lo hice por mi cuenta con el apoyo municipal, por una cuestión más de difusión, pero realmente los costos los sacamos con todos esos sponsors que están. Plena pandemia fue un desastre conseguir vincularte, viste, todo prohibido. Bueno, entonces yo hice una proyección en el Osilo Davis de una cara que me ayudó mucho Fabián Gallardo en esto también. Ajá. Y como él es muy buen productor, yo creo entre el mejor de los mejores que hay acá y del país también, un tipo muy prolijo. Sí, súper, viste, se toma su tiempo. Y bueno, se veía como la boca y una nariz en el silo, y era una filmación que tosía y había un sonido cuadrafónico donde había estornudos, voces, asfixia, y era como una intervención. Eso pegó mucho. Después hicimos una caravana náutica por la quema, que todos verdes iban, y bueno, desapareció no por eso, viste, qué sé yo, se salió a la luz todo el tema, y después volví en plena pandemia. Imagínate, yo vi el Instagram medio adicto al teléfono porque no tenía mucho que hacer. Igual yo fui voluntario y veo una vaca en llamas, sinceramente, ¿ves? Y eso me redolió. Los animales, no solamente pensaba en los problemas, yo también tengo problemas respiratorios, pero para mí era toda la pérdida, no solamente general, ambiental, los pájaros, yo pensaba dónde se irán los animales que quedaban encerrados, como esta vaca y un montón más que habrán quedado y no nos enteramos. Entonces se me ocurre hacer un video donde yo lo llamo a Rubén Goldín y le digo, ¿no te animás a cantar el himno? Venir, vemos cómo conseguimos los permisos, porque estaba todo ese problema de los traslados. Yo veo de conseguir los permisos, cantar. Me dice, no, yo te armo un tema. Y lo hizo especialmente para esto. Entonces, justamente él me empieza, al otro día ya me tira casi todo el tema hecho, y faltaba como unas estrofas, y de ahí sale el nombre Hombre sin alma, porque yo le digo eso, le explico y le tiro unas estrofas ahí, se completa el tema, lo empezamos a grabar. El tema está grabado. Una amiga, Irene White, que es una de las mejores del mundo, a la vez asesora de la UNESCO, se recibió en Oregon State, estuvo sus títulos también en México, en el DF, sobre estudios ambientales. Bueno, una capa total, hace la curaduría de esto, porque digo, ¿cómo ilumino? Porque yo quería buscar a los culpables como en la prisión. Claro, por eso están los seguidores, ¿viste? Que de dónde está, y de noche, que no, ¿viste? No lo iba a poder encontrar, pero era como sacar un video y mezclé todo. Estaba mucho más lejos. Como una ensalada ahí, que claro. Bueno, y Irene me dice, mirá, y yo soy embajador de los premios Latinoamérica Verde, porque te tenés que presentar en el concurso este. Y ¿qué cantidad de videos hubo? Perdón. ¿Qué cantidad de videos se presentaron? 5.000 proyectos. No solo videos, hubo proyectos en general, 5.300 aproximadamente, 5.300 y algo. Y quedamos seleccionados entre los 500 mejores. Después fuimos a la terna, que el que lo gana es el del grupo de Aterciopelados de Colombia. Salimos segundos representando a Argentina, y tercero salió Estados Unidos. Donde estaban los tres. Ya sabíamos qué pasaba y nos pusieron, ¿viste? Nos pusieron en orden. Era la época de los Zoom.
Claro, super Era por el Zoom. Zoom y vi que estaban ahí con los Eso invitados. y duró demás. 3 meses. Yo tenía que participar de charlas en distintos horarios, te tomaban como exámenes, viste, había entre 5 y 7 miembros que un poco te investigaban cómo eras, a dónde querías llegar y todo. Sí, sí, hay varias que están Completar subidas. planilla. Me Eh, ayudó mucho Irene, tengo que reconocer, y Fabián Gallardo, bueno, lugar que hizo toda una edición. Así que, y justamente lo que hablamos de los cambios paradigmáticos, ¿no? De mm, estas cosas en cuanto al género y demás, en cuanto a los animales, sí, porque yo dijimos al soy. principio que vos sos muy mascotero, digamos Sí, así, sí, ¿no? duermo con perros. Vos sos Para que te des perrero, una idea. Sí, perrero, sí. perrero, perrero. Ahora tengo dos, llegué a tener tres, ahora tengo una galga rescatada y un perrito que me quedó de la tríada famosa histórica que tiene 16 años. Que tenías de cosas. Bueno, eso también es una cosa también que te caracteriza y demás. Hace poquito hiciste un curso que me llamó mucho me causó mucha gracia, era cómo organizar un evento y no No morir morí en en el el intento. intento, Sí, sí, que sí. también debe haber sido muy interesante Sí, a ver, en esa experiencia, ¿no? tratábamos de generar cosas pocas, pero mínimamente tips para que uno a veces, hasta a veces ni sabe un cumpleaños organizar, ¿viste? Porque yo lo veo de la nada, lo puedo hacer con los ojos cerrados, pero una persona que por primera vez dice, Puede ser un mundo, ¿dónde compro? claro. ¿Viste? Y hay cosas que te hacen llevar, digamos, a cortar caminos. Y además, pero bueno, esto es bastante conocido y bastante notas sobre esto, pero alguna mención siempre hacemos, lo dijimos al principio, además de lo que es la producción, el sonido, los eventos, los artistas, o sea, no debe haber artista que haya pasado por Rosario que no haya trabajado con vos o no haya tenido contacto o grandes eventos que se han Sí, realizado, ¿no? Y esta era una cosa que quería decir yo. En aquellos 80 de que hablamos al principio, como para hacer un lazo, ¿no? Eh, a lo mejor te llama la experiencia de conocer a grandes grupos en pequeños lugares. Serú Girán, totalmente. Soda Stereo, Sí, en sí, Space, sí. ¿viste? Y hoy es un fenómeno que se ha masificado al estadio, Al ¿no? estadio. ¿Cómo han cambiado el estadio estaba reservado para Queen. Sí, 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 es verdad. El estadio Los estaba grupos reservado para nacionales, Queen. por así Y los decirlos, nacionales, eran. A ver, también hubo una moda en los 80 que fueron los pubs. Yo, por ejemplo, hice Piazzolla en el Shams, en ajá, Buenos claro, Aires. en Buenos Aires estaba Lo mucho operó esta el cosa. Tupa, que era un operador de uruguayo de renombre, igual que Ecuar Guedes, que fui muy amigo de Ecuar, que tenía el Luthier, y veías en pubs números, la mayoría de los números estaban al Sí, principio de pub, hasta que la, despega tras, mucho la el rock trastienda, la nacional. casona del El conde, Canzón Halcón, la Jams, Ex, Jams, el Stup Free Pub, Oliverio Matebar, esto sí, que jazz yo and pop. tocaba el Negro Rada, encontrabas a Silvina Garré, todo lo que era trova que después se había hecho solista, lo laburaba mucho, el Negro Fontova, qué sé yo, de todo. Y Que- tenías mucha televisión también, Badía y ujú. compañía. Sí, 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 Yo sí, hice sí. Badía cuando estaba en el estadio, se filmó en un tiempo en el estadio de River, el microestadio techado. Ahí se hizo un tiempito Badía. Mira, y llevó una gran convocatoria los Sí, sábados a estaba la tarde, Milrut, que era fuerte, y 40 en las luces, que eran como que las eran los que empresas más estaban ahí. fuertes. Sí. Y además de todo eso, de la música, dijimos al principio que sos un gran coleccionista De de whiskies. etiquetas de whisky. Sí. Empezaste con el champán y terminaste con el whisky. Hoy Fue, están exhibidas aquí en calle Güemes y sí, Oroño, en un en, restaurante, en sí, sí, Leonor. en Leonor, sí. A ver, fue una cosa como mi vida es accidental, ¿viste? Yo voy cambiando por accidentes. Ah, pero está bien esa diversidad. Accidentes buenos, no Buenos accidentes accidentes. trágicos, ¿no? No, no, no. Muy Entonces, buenos accidentes. yo siempre lo cuento, ¿viste? Que, a ver, en momentos me tocó hacer cenas shows y esas cosas. A ver, yo y tuve un tiempo de hacer cenas acá, como la fiesta de los Magazine, que no deja de ser una cena, más allá que ahí me ocupo de lo técnico. En otros momentos me ocupaba de todo, hasta de las compras con un equipo y todo eso. Entonces después sobraban bebidas y eran bebidas de alta gama y yo me las traía. Bueno, yo era el único que nunca me quedaba bien en ningún lugar. La vez que estuve más, habrán sido 3 meses. Yo hice Canarias,
Me encantaba. Si quizás hasta vuelva y me quede en mis últimos días ahí. Me falta todavía por Sí, eso. no sé. Falta. Pero bueno. Entonces iba de acá para allá armando cosas, que yo, a veces Chile, Uruguay. eh, y si- Teníamos eventos con algunas empresas que no las nombro, pero como líderes internacionales y otras más tirando a la moda. Entonces por ahí sobraban y yo me traía 2 botellas, 3, 4 como mucho, porque me saqué las ganas de tomarme las etiquetas Muy bien, muy pueden bien. sonar en el mundo. Y bueno, y después me traje acá, las vendí y me compré los whiskies. ¿Y cuántas etiquetas tenés? ¿1200? Ahora Más o tengo menos. unas 1200 Va, botellas. aproximadamente, Sí, sí, aproximadamente. por Y el ahí que o tiene más o más, menos. que es el que está en Argentina, algo de 5000. Miguel Reigosa tiene, sí, o 5000 o más, no sé ahora cuántas tendrá, pero tiene muchísimo. Aparte Miguel, como es un tipo reconocido en el mundo, le dan las mismas destilerías, le dan y él compra y está en negocio. Yo no estoy en el negocio, Claro, ¿viste? es otra. Él está, Lo tuyo él más es romántico. su profesión es tener primero un proyecto apuntalado y bien hecho, un club, asociarte y vender botellas también. La hora se pasa rápidamente cuando uno Sí, habla si con no, una ya persona estamos como a César, full. como César Limonta. La conversación, decíamos en el libro que editamos el año pasado, una conversación sabemos cuándo empieza, pero nunca termina. Y cuando hay tantas anécdotas, tanta historia, tanta cosa tan rica, bueno, pasa muy rápido. Te agradecemos mucho, No, César. a vos, me encantó, me La encantó. pasamos divino Bueno, acá en la seguiremos en un charla. bar. Ahora. Seguiremos conversando, por supuesto, porque la Le conversación mandamos un siempre saludo a queda Rogelio abierto. también. A Sí, nuestro amigo en esperemos que esté común. escuchando. No creo, es un hombre muy No, no. ocupado. Sí, sí, Un sí, hombre sí. muy, a esta hora es un hombre Por ahí muy, está muy cantando. ocupado. Yo tengo el CD de Rogelio cantando. Mirá. No sé si está en tu discoteca eso. No. Eso. Tengo bueno. algunos, me han mandado algunos archivitos de audio. Yo te lo voy a compartir. Dale. El jueves te lo voy a llevar. Señores, pasó César Limonta en el último programa de la temporada 3. Siempre que hay una despedida, hay un regreso. Esperemos que haya regreso 2026 y hay agradecimientos. El primero para Matías Farman, nuestro operador, que todos los lunes 19 a 20 nos has puesto en el aire. El agradecimiento para Bien. Diego Mendí, que nos sube todos los programas en YouTube. El agradecimiento a Juan Albornoz, que nos sube todos los programas en Spotify. El agradecimiento a la gente de la WOX 883, Carlos Soldi, Daniel Polini. Muchas gracias. Termina la temporada 3. Esperemos vernos en marzo, el primer lunes de marzo, con la temporada número 4. Acá va el video de cierre con todos los nombres de nuestros invitados de esta temporada. Felices fiestas para todos, buen descanso y un buen 2026 para todos en Argentina y sobre todo para la cultura argentina. Un abrazo enorme. Que no acaba. Somos los hoteles, somos eso que nos duele, las tormentas de verano, el idiota de tu hermano. Volver por la autopista y ver el nuevo amanecer, sentir que todo es lo que está por suceder, como nacer, morir, todo a la vez o al revés, saltar, estar en todos lados y en ningún lugar. Todas te las quiero regalar. Tengo a la reina embalsamada en el placar. Estamos escuchando Wax FM.